minutos y es tiempo de presentarle a usted la mesa de análisis y ya están aquí con nosotros nuestros analistas, especialistas en temas políticos. Como cada lunes, hoy nos acompaña Rogelio Rodríguez. Licenciada, buenos días al auditorio, buenos días a mi compañero y amigo Mauricio Zapata. Igualmente, gracias Mauricio por acompañarnos. Gracias Lucy, buenos días al auditorio de ORT Noticias, buenos días también a mi compañero y amigo Rogelio Rodríguez Mendoza. Y pues bueno, también está con nosotros, en un momento más se incorpora Marco Antonio Vázquez, que igualmente como cada inicio de semana está aportando su opinión, su análisis al tema que estamos poniendo sobre la mesa. Igual se los comparto para usted que nos está acompañando del otro lado de la radio, para que empiece a hacer también sus propios puntos de vista, a sacar análisis. Se los comparto, es sobre la filtración de un audio presuntamente de Edgar Chávez de León, secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tratando de convencer a una juez de ordenar la detención del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosas Villarreal. ¿Qué opinión les merece este tipo de actos, de acciones que, bueno, consideran ustedes que de ser cierto este audio pone en riesgo la credibilidad del Supremo Tribunal de Justicia? Si les parece, iniciamos con Rogelio Rodríguez. Pues mira, Lisa, yo creo que de entrada el audio pues evidentemente es real, ¿no? O sea, no hay forma de que alguno de los involucrados ahí en esa grabación pues pueda argumentar inocencia, ¿no? O sea, ahí está claramente identificadas las partes y el propósito de ese diálogo. Pero mira, no es nuevo, esta situación de que se manipule con frecuencia los asuntos que se tratan tanto en el ámbito de la Procuración de Justicia como de la impartición de justicia, en este caso del Poder Judicial, pues no es un asunto nuevo, ¿no? O sea, es un asunto que tiene su origen de fondo en el hecho de que, pues bueno, para nadie es un secreto que nunca, por lo menos yo así lo percibo y creo que hay mucha gente que también coincide con eso, que no hay una real separación de poderes en Tamaulipas y en la mayor parte de las entidades federativas. Los poderes el judicial y el legislativo siempre han estado supeditados al poder ejecutivo, ¿no? Entonces, en suma, pudiéramos decir que en los estados hay siempre un poder único, que es el ejecutivo, y es el que dicta línea y el que ordena hacia los otros dos poderes. Y en este caso, en el Poder Judicial, pues bueno, entonces eso propicia que los asuntos que tienen que ver con los juicios, con los procesos, pues muchas veces estén viciados, ¿no? Y estén sujetos a líneas políticas con un afán de perjudicar a las partes. En este caso estamos hablando del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosas Villarreal, que bueno, tampoco es desconocido que hay ahí una pugna, un pleito que ya lleva más de 5 años entre Canturrosas y el actual gobernador Francisco García Cabeza de Vaca, por una cuestión política. Creo que Canturrosas, como otros personajes de la política tamaulipeca, pues han padecido esta situación, el acoso judicial, el acoso a través de las instituciones de justicia. Y pues bueno, esta grabación que circuló la semana pasada, pues se circunscribe precisamente en ese entorno de persecución, de que públicamente se ha dolido también Carlos Canturrosas Villarreal, ¿no? Entonces, pues sí, para mí sí es grave el hecho de que la pregunta es que si esto hará que se pierda la credibilidad en el sistema de impartición de justicia. Pues creo, insisto, que la credibilidad muchas veces está en duda en ese ámbito de impartición de justicia, precisamente por lo que ya he mencionado, ¿no? Que muchos asuntos se resuelven en base a líneas políticas y no en función de lo que se acredita dentro de los expedientes, o no en función de lo que aportan como evidencias en las carpetas de investigación los agentes del Ministerio Público. Y es lamentable, ¿no? Es lamentable. Yo siempre he criticado esa situación de que no haya una independencia real en los hechos por parte de los poderes públicos, en este caso del Poder Judicial. Y bueno, ya en el Poder Legislativo pues ya ni hablemos, ¿no? Porque pues sabemos que siempre que quien está al frente de la bancada mayoritaria o de la Junta de Coordinación Política, pues casi siempre es el
es alguien que pertenece al partido que está en el gobierno del Estado y que, bueno, no hay una separación real de poderes. En este caso, el Poder Judicial, pues es lo mismo, ¿no? O sea, desde el momento en que muchos magistrados son designados o son avalados, palomeados por el gobernador en turno, pues bueno, eso ya les hace perder esa imparcialidad a la que deberían estar obligados como juzgadores. Es lamentable que esto siga sucediendo y que bueno, hasta la fecha no hayamos encontrado el camino, la alternativa para evitar que se sigan dando este tipo de prácticas viciadas. ¿Cuál es tu opinión, Mauricio, sobre el tema de hoy, de las formas en las que, en caso de ser cierto, este audio que se filtra, pues de cómo se manejan o mueven los hilos dentro de la política y lo que pudiera recaer en la, pues, digamos, situación jurídica de una persona? Bueno, no es algo nuevo, eso se viene dando desde por ahí de los años 60, se agudizó mucho en los 70, ¿no? Con la famosa Guerra Fría. No es algo nuevo. Desde que se creó aquella Dirección de Seguridad Nacional, que después fue el CISEN, y ahora no me acuerdo si se sigue llamando igual, ya ven que el presidente le cambia de nombre a todo. Se han dado ese tipo de cosas, el espionaje telefónico, que antes se daba por aquellos, no había celulares obviamente, se daba por aquellos teléfonos de rosca, ¿no? que marcábamos. Y bueno, ahora se facilita más a través de las redes sociales, a través de pues de la misma red, ¿no? de internet, y a través de pues los dispositivos móviles. Es a lo mejor un poquito más fácil ese tipo de espionaje. Entonces no es algo nuevo. La política en México y en el mundo quizás se da a través de, siempre se ha dado este tipo de situaciones, se ventila, se filtra y bueno, caen los que tengan que caer o caen los que quieren el gobierno que deban de caer, y ahí tenemos muchos ejemplos, ¿no? Porque pueden decir, es que los panistas son muy malvados y nos espiaron, pero bueno, ahí tienen también el caso de Alito, con todas las filtraciones que hizo la gobernadora de Campeche, y no es que se defienda a Alito, desde luego, si eran actos de corrupción, pues que se le sanciona, y bueno, ya está bendecido por el presidente López Obrador. Si fue corrupto, ya con la pura bendición del Mesías, ya queda libre de cualquier pecado y de cualquier delito. Pero insisto, ¿no? Es algo que es muy normal dentro de la política. No sé si alguien va a decir, no se debe normalizar eso. Pues bueno, insisto, tiene de muchísimos años atrás y no debe sorprendernos. Vaya, aquí el comentario es que no nos sorprende que se utilice, que se espíe al adversario y que se utilice esa situación en contra de él jurídicamente. Marco Antonio, bienvenido. ¿Qué opinas de esta práctica constante que señala, o bueno, nada nueva, que menciona Mauricio? Buen día. El grave problema es que el actual gobierno le quiere, o la actual administración de Francisco García Cabeza de Vaca le quiere heredar al fiscal y le quiere heredar el Poder Judicial al futuro gobierno. Eso debería de ser lo preocupante, que dos instituciones, una que se supone es la acusadora o la defensora del ciudadano, como es el Ministerio Público, y la otra parte, la que administra la justicia, sean lo mismo, que estén prácticamente en contubernio y pretendan perdurar todavía muchos años más en el futuro de los tamaulipecos. Es evidente que ante esta situación el siguiente paso, o el paso que debería dar el gobierno de Américo Villarreal Anaya, porque ayer ya se filtró o ya se dio a conocer públicamente la resolución del Tribunal Electoral, en el sentido de que Américo va a ser ratificado. Creo que el primer paso tendría que ser meterles una auditoría, pero una auditoría a cada uno de los casos, como este de Carlos Cantú Rosas Villarreal, en el entendido de que no puedes actuar o no puedes utilizar políticamente este sistema. Pero más que eso, también tendrías que meter una auditoría a muchos casos particulares, porque se habla de temas con esa ley de extensión de dominio se hablaba de que hay sitios o hay terrenos o hay propiedades en las cuales fueron y dejaron un muerto y después
Aquí hay delincuentes y la expropiaban y se quedaban con ese tipo de situaciones, de predios, de bienes. Es un tema prioritario, tendrá que ser un tema prioritario para el futuro gobernador, la Fiscalía y el Supremo Tribunal de Justicia del Estado. Y el problema para los tamaulipecos, o el grave problema para los tamaulipecos, es que no se le ve una salida, una rendija de cómo deshacerse o cómo cambiar o cómo renovar a ambas instituciones. Renovarlas con urgencia porque este tipo de actos, esta filtración de audios, que bueno, la damos por un hecho porque la gente las da por un hecho, el dominio público las da por un hecho, dicen que sí son reales. Eso es lo que se tendrá que ver la próxima administración. Cómo limpiarlas, a quién va a acudir, porque no le vas a pedir a un ministerio público que acuse a alguien para que después llegue al tribunal y lo exoneren, o que lo sentencien, o que se lleve rápido un juicio por instrucciones del ministerio público. Eso es un problema muy grave. Tenemos la justicia, a quien la aplica, y al administrador o al que juzga del mismo bando. Pueden hacer y deshacer a placer. Eso hay que limpiarlo. Es urgente meterle, pues no sé si tendrá que ser la Fiscalía General de la República o algún órgano diferente a esos dos, los que revisen con profundidad o a profundidad el caso y puedan aplicar sanciones a quien haya que aplicarlas y que se vaya quien se tenga que ir. El fiscal, el tema de seguridad pública en Tamaulipas iba bien, o parecía, o daba la impresión de que estaba bien, pero con este tipo de situaciones es ahora hasta dudoso los resultados que se están dando, y será condenable si no se hace algo pronto. Pero pronto, la futura administración tiene que ser su prioridad la Fiscalía y tiene que ser su prioridad el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Tamaulipas. Es evidente que o la juez o alguien que estaba cerca de la juez mostraron algo de valentía al exponer todo este tipo de situaciones, pero se habló antes de que ya removieron a 2 jueces en Victoria porque no se prestaron a ese tipo de situaciones. Y se habló también antes de que trajeron a un juez de otro, incluso de otro municipio, porque él sí las iba a liberar. Es muy preocupante la situación y creo que este audio los descobija o los exhibe ya con mayor transparencia hacia el público, y tienen que meter manos en ese asunto y tienen que sancionar también, pero más que eso tienen que limpiar la Fiscalía y tienen que limpiar el Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas. ¿Qué opinas, Rogelio, de lo que manifiesta Marco, de esta problemática que hay entre los jueces y la manera en la que se han manejado, presionándolos todavía, bueno, presuntamente a través de presiones, y la tarea que tal vez le corresponde al gobernador entrante, esta tarea de hacer limpias o de poner bajo la lupa o en ajuste este tipo de situaciones? El problema, digo, sí, necesariamente debe haber una limpia hacia el interior tanto de la Fiscalía como del Poder Judicial, pero creo que no es ni siquiera competencia del gobernador en turno, del gobernador que vaya a ser a partir del 1 de octubre, es la responsabilidad, porque insisto, en el caso del Poder Judicial es un poder autónomo, independiente. En todo caso, es tarea de los magistrados que estén ahí al frente o que integren el Supremo Tribunal de Justicia, el Poder Judicial, porque digo, eso es en teoría, formalmente así debería ser, porque pues bueno, son poderes totalmente independientes. El Ejecutivo tiene su ámbito de competencia, igual que el Legislativo y el Judicial. Mira, hace mucho tiempo, no recuerdo con exactitud, pero no sé quién estaba de gobernador, pero el Poder Judicial tenía cierta independencia, cierta autonomía, incluso para designar jueces, para designar ellos mismos los magistrados que les compete proponer al Pleno del Poder Judicial. Pero yo creo que unas 3 administraciones para acá, la situación se ha venido complicando. ¿Por qué? Porque los titulares del Poder Ejecutivo han querido utilizar o han utilizado esos espacios del Poder Judicial, sobre todo las magistraturas,
para pagarle favores a los amigos, para colocar ahí a familiares o incondicionales. Y lo vimos con mayor intensidad en esta administración. O sea, si hacemos un análisis de quienes ocupan hoy los cargos el cargo de magistrado, pues bueno, las evidencias saltan a la vista de todo el mundo, ¿no? O sea, todos los magistrados, pues la mayor parte de los magistrados, no quiero decir todos porque hay algunos, uno o dos que se salvan por ahí, le deben el cargo al actual gobernador. Entonces, pues de ahí se origina ese problema de falta de autonomía y falta de independencia, y que bueno, se sienten obligados a atender las instrucciones o las líneas o las exigencias que les lleguen desde Palacio de Gobierno. Entonces el tema de fondo, digo, es que en el caso del Poder Judicial pues debe haber una lucha ahí por dignificar su tarea, pero una lucha que salga de ellos mismos como poder autónomo. Y en el caso de la Fiscalía General de Justicia, pues también es una instancia con, digamos, entre comillas, autónoma, que no depende del Poder Ejecutivo, del gobernador. El gobernador no debe tener injerencia en el trabajo, en la función que realiza la Fiscalía o en su titular. Y entonces, pues bueno, o sea, el problema es que no se apegan cada una de las instancias a hacer su trabajo con transparencia, con independencia sobre todo, ¿no? O sea, a ejercer la acción penal cuando se requiere en el caso de la Fiscalía en base a lo que realmente exista en una carpeta de investigación, y no en base o en función de lo que les ordenen desde otro poder. Y en el judicial, pues bueno, también debería hacer lo propio, ¿no? O sea, decidir los procesos en función de lo que les haya aportado el Ministerio Público y no en función de lo que les instruyan, como escuchamos en el audio que circuló la semana pasada, de qué es lo que origina esta mesa de análisis. Sí, claro, es un tema, el de hoy, que no es una problemática pues nueva, como bien comenta Mauricio, ni tampoco solamente específicamente de Tamaulipas, sino es a nivel, creo que pues nacional. Tal vez ojalá pudiéramos barrer, como dices tú, desde pues muy de fondo, y tal vez desde la manera en la que se eligen tanto a magistrados como a jueces, como otros países donde realmente pasan muchísimos filtros, y las sanciones en caso de que incurran en una irregularidad pues son bastante graves, incluso hasta pueden perder la vida en caso de que incurran en una falta en la administración de justicia. Es tiempo de irnos a una pausa. Ya llegamos a las 9:21, pero quédese con nosotros porque todavía nos falta un segundo bloque de la mesa de análisis. La pintura más confiable, además de darle color a tus espacios, los protege con su nueva fórmula antiviral. Es una pintura ecológica que elimina virus, bacterias y hongos, y está disponible en más de 900 colores. Protege a tu familia con ambientes más sanos. Pinta con confianza, pinta con Verel. Everready tiene tanta energía que nuestros anuncios se escuchan así. Everready. 125 años poniéndote las pilas desde 1896. Es la parte baja de la novena entrada. El juego está empatado. La cuenta al tope y el campeonato de la salud se define en el duelo entre Mamey Canseco al bat y el escurridizo lanzamiento de Brad y el Chupirul. Ya sabemos cómo se las gastan los de la industria chatarra con sus triquiñuelas publicitarias. Con un hit entra la del Gane. Viene el lanzamiento y Mamey Canseco sorprende con un toquecito que va a ser pan molido para la industria chatarra. Esperen, tremendo encontronazo abre la oportunidad al jalapeño Urdiales, barriéndose a dar triunfo al club del antojo. Cómeme como nosotros y ponte saludable. Oye, comadre, ¿por qué tu colonia está iluminada, limpia y tiene bonitas calles y mi colonia? ¿Ya pagaste tu predial? ¿Pero eso qué tiene que ver, comadre? Que lo recaudado en su colonia queda en su colonia. Además, ahorita tienen el 100% de descuento en recargos, gastos de ejecución y cobranza de este año y los que deban. ¿Cómo le hago? ¿Dónde pago? Ya puedes pagar tu predial en línea. Accede a predial.altamira.gov.mx e ingresa tus datos. Selecciona si deseas factura electrónica y se te enviará un comprobante de pago. Con tu predial, transformas tu colonia. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros. Hoy en la mesa de análisis nos acompaña Marco Antonio Vázquez, Rogelio Rodríguez y Mauricio Zapata. Estamos platicando sobre este audio
que se filtró presuntamente de Edgar Chávez de León, secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia, tratando de convencer a una juez de ordenar la detención del exalcalde de Nuevo Laredo, Carlos Canturrosas Villarreal. Tenemos algunos comentarios, nos escribe Julián Silva, lo saluda y dice: para los miembros de la mesa de análisis, que creo deberían de hacer un cambio de los miembros de la Suprema Corte, porque ya los ciudadanos ya no confiamos en ellos. Y a Mauricio le pregunto y aclaro que yo no estoy con otro partido, siempre lo veo que siempre le está tirando al gobierno federal o a Morena. Los compañeros de él se avanzan más a los temas que tratar en la mesa de análisis. Gracias, y siempre, todos los días, me gusta escuchar la mesa. Que tengan un excelente día. Julián Silva, gracias por estarnos escuchando todos los días. Y bueno, ahí quedan los comentarios. ¿Qué les parece de la propuesta de Julián de hacer un cambio en cada uno de los miembros de la Suprema Corte para que los ciudadanos pues vuelvan a depositar su confianza? Tiene que haber primero una reforma legal en el Congreso del Estado, no es así como que vamos a cambiarlo y ya. Y desde luego siempre hay muchos intereses, y siempre lo ha habido, ya lo señalaba Rogelio, lo señalaba Marco Vázquez. No es fácil, de que ahí el asunto no es un tema legal, sino lo que se refiere, creo yo, es a los propios magistrados. Es complicado hacer un cambio en este momento legalmente, y no puede llegar alguien, un gobernador, decir: voy a cambiar a tal magistrado, ya no me interesa. Lucy Hernández ya no la quiero ahí de magistrado, vamos a cambiarla. O sea, no es tan fácil como llegar y decretar, y para cambiar el esquema de elección de magistrados pues se necesita una reforma legal amplia, y no es tan fácil no hacerla, sino que se llegue a dar. Sí, efectivamente, toda la vida también, bueno, toda la vida es un... pero históricamente siempre ha habido gente afín al Poder Ejecutivo, gente afín en el Poder Legislativo hacia el del Ejecutivo. Entonces, sí han ido cambiando las cosas poco a poco. El proceso ha sido lento, pero ya hay contrapesos. Y si no, pregúntenle a esta administración estatal cómo ha batallado en el tema legislativo, sobre todo en el último año, y cómo va a poder transitar el próximo gobierno. La manera en que también batalló un poco desde la época de la segunda mitad del sexenio del presidente Zedillo, el mismo presidente Fox, el propio presidente Calderón, y ahora con algunas cuestiones el presidente López Obrador, debido a esos contrapesos que deben de existir. Ahora, justicia no es que me den la razón, y a veces la gente lo confunde. Entonces, si no le dan la razón al político con el que simpatizo, entonces son corruptos y no hay justicia. Desde luego que hay muchas cosas que también que cambiar, pero va un proceso. Me parece que va lento, pero aún así va caminando. Ok, correcto. Si les parece, nos vamos con la última pregunta que pondríamos sobre la mesa este lunes. Si creen que en caso de que sea cierto este audio, o que se verifique de que así lo es, ¿creen que el secretario particular debería ser separado de su cargo y en tanto pues que se investigue este caso, Marco Antonio? El problema es quién va a denunciar. Yo insisto que no es un error, o incluso es un acierto que el Poder Legislativo sean diferentes al gobernador, que el Supremo Tribunal de Justicia, los magistrados no le deban nada al gobernador que vaya a entrar o al que esté en turno. Eso sería un acierto. El grave problema es que vemos delitos, vemos un contubernio, vemos un grave problema en la aplicación y en la administración de justicia. Te preguntaría, a ti te regresaría la pregunta ¿quién va a denunciar?
si estás viendo que el Ministerio Público está en contubernio con el Supremo Tribunal de Justicia, ¿quién va a presentar la denuncia? ¿Cuál Ministerio Público le va a dar seguimiento a esa? En el tema del juzgador, el tema de los jueces, ¿qué juez se va a atrever a abrir una carpeta al secretario particular del presidente del Supremo Tribunal de Justicia de Tamaulipas? De eso Rogelio lo decía y lo decía muy bien. Son poderes independientes, se supone que tienen si tienen su consejo de la judicatura, tienen órganos o tienen un sistema ellos para sancionar ese tipo de situaciones. ¿Quién va a actuar? ¿Por qué va a actuar? A eso me refería, que el siguiente gobernador tiene que buscar las formas, tiene que buscar una vía correcta para limpiar el tribunal y para limpiar la Fiscalía de Justicia de Tamaulipas. Yo no me imagino a un Ministerio Público, ya sé, se me ocurrió que voy a ir a acusar a Carlos Cantú Rosas. En su vida lo ha de haber visto, ni siquiera lo ha de conocer. Oye, pero ese delito ya lo acusamos. No, hombre, pero como quiera voy a ir otra vez. O sea, los ministerios públicos tienen una orden de alguien superior, de alguien arriba, que seguramente pudiera llegar hasta el fiscal general de justicia del estado de Tamaulipas, el Irving Barrios, que obedece a las órdenes del gobernador Francisco García Cabeza de Vaca. De eso hablamos. Eso es lo que se le va a heredar al futuro gobernador, la Procuraduría o la Fiscalía General, y se le va a heredar un poder judicial que están en contubernio y que ponen en grave riesgo la gobernabilidad y la estabilidad del futuro gobierno. Lo ponen en riesgo porque a quien se le ocurra van a poder acusar. Si los estás viendo ahorita, imagínate que se pierda un lápiz en una dependencia y el fiscal anticorrupción meta una denuncia por corrupción en una dependencia y lo metes al bote. ¿Por qué? Porque se robó un lápiz. Eso es un grave problema que va a tener en cuanto a gobernabilidad, y es un grave problema para los tamaulipecos porque cualquiera va a poder caer en sus garras. Si ahorita están viendo hacia los políticos, imagínate hacia dónde van a voltear en un mes o en 15 días, cuando ya no tengan la suficiente fuerza ni el suficiente valor para empezar a atacar a la familia del gobernador electo o a los presidentes municipales o a quienes están del lado de Morena. ¿Con qué vamos cerrando el tema, Rogelio Rodríguez? Sí, pues la pregunta respecto a que si debería ser separado del cargo el secretario particular del presidente del Poder Judicial, pues bueno, pues en teoría sí, ¿no? En teoría debería ser separado del cargo, o sea, pero pues yo coincido con Marco. ¿Quién va a impulsar una medida de ese tipo? Pues no la hay, o sea, es una grabación que se filtró y que bueno, debería ser motivo incluso ahí de responsabilidad penal, pero pues no, difícilmente van a encontrar quien la lleve ante una agencia del Ministerio Público, y pues con la Fiscalía en manos del Poder Ejecutivo, pues difícilmente también va a prosperar ahí un ejercicio de la acción penal. Entonces, pues, ¿qué nos queda? Pues nada más dejar pasar esto y esperar que a partir del 1 de octubre, pues bueno, los poderes entiendan que tienen una responsabilidad social muy importante y que cada quien desde su ámbito de competencia, pues bueno, trabaje por el bien de los tamaulipecos, que suena una frase política, ¿no? Pero pues realmente ese debería ser el propósito de todo servidor público, de todo gobernante. Ok, correcto. ¿Agregas algo más, Mauricio, o nos vamos con las 5 palabras? Pues vámonos con las 5 palabras, creo que ya no hay mucho tiempo. El Poder Judicial da pena. Bueno, pues con eso nos quedamos. Ojalá se trabajara un poquito más en lo que comentabas, Rogelio, de pues la separación de las esferas de los 3 poderes. Yo creo que eso sería una buena solución y un buen punto de partida, lo que en teoría está en papel, pues que se llevara también a la práctica. Yo, como siempre, le agradezco a usted que nos estuvo acompañando del otro lado de la radio. También le agradezco a Marco Antonio por habernos acompañado. Buen día, Lucelene. Buen día, como siempre, al auditorio. Rogelio, gracias. Licenciada, buenos días, y buenos días a quienes nos escucharon. Mauricio, igualmente, gracias por acompañarnos. Gracias, Lucy, gracias al auditorio. Ok, a nombre de todo el equipo de ORT Noticias y de nuestro director general, el ingeniero Enrique Cárdenas del Avellano, le deseamos que tenga un excelente inicio de semana. Esta es la máxima autoridad en música.